Hola amigos del Tiempo Deportivo, porque el deporte merece un tiempo. Mi nombre es José Pablo Andrino para llevarle, como siempre, lo más relevante del deporte nacional como internacional. Hoy estamos con una de las atletas clasificadas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a realizarse este año. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchísimo gusto, muy bien, gracias. Aquí, gracias por el espacio y muy contenta de estar contigo. No, gracias a ti. Y contame un poquito de cómo fue que te iniciaste en el deporte. Pues fíjate, te cuento, yo me inicio desde muy pequeña en mi escuelita, en una escuelita donde yo estudiaba. Tenía alrededor de 7 años. El profesor de física de nosotros en ese tiempo, pues nos inculcó mucho lo que es el atletismo y varios deportes. Entonces ahí es como me empiezo a enamorar yo del deporte y pues alrededor en el año 2000 fue que me inicio en la caminata por el mismo entrenador, ¿verdad? Que nos inculcó, nos enseñó la técnica de caminata y bueno, ahí desde pequeña, ¿verdad? Me ha gustado mucho la caminata. ¿Siempre fue la caminata lo primero que te gustó o hubo un deporte antes de iniciar este mismo? Fíjate que yo corría antes, corría 800 metros, 1500 metros, 10 kilómetros en las calles. Y bueno, también me gustaba el fútbol y la gimnasia, ¿verdad? O sea, la verdad fueron varios deportes los que hice, pero el que realmente me gustó fue la caminata, ya cuando tenía como unos 12 años yo. Sí, ¿cuál Ujú. fue el principal motivo por el cual te inclinaste más por la caminata? Bueno, pues te cuento, en ese tiempo el profesor Carlos Morales eh, eh, nos ponía como ejemplo a varios atletas, como es el profesor Julio César Urías, que es mi entrenador hoy en día, Teresita Collado, Luis García Vicini, y pues ellos son marchistas, ¿verdad? Son ex marchistas. Él nos ponía de ejemplo porque eran atletas olímpicos en esa época y la verdad a mí eso fue lo que me motivó muchísimo para iniciar en este deporte porque la verdad son unos grandes campeones de la marcha, ¿verdad? Entonces ahí fue como yo me inicio en la caminata y le empecé a tomar mucho cariño a este deporte porque ellos me motivaron como deportistas de alto rendimiento en Guatemala. Sí, y de estas personas que mencionas, para ti, ¿cuál ha sido la más importante? Yo creo que ha sido mi entrenador, ¿verdad? Hoy en día él es mi entrenador, pero realmente es al que en esa época cuando yo era niña me lo ponía de ejemplo mi profesor de física, ¿verdad? Entonces él ha sido el que más me ha motivado para poder hacer la caminata. Dame un poco ¿has vivido algún problema físico o emocional que has tenido que enfrentar en tu vida deportiva? Y fíjate, te cuento, cuando iban a hacer los Juegos Olímpicos de Londres 2012, yo estaba calificada y un poco antes de la Olimpiada me detectaron un tumor en la garganta. Entonces para mí fue un golpe muy duro porque pues, me dijeron de que tal vez no podía competir en los Juegos Olímpicos, de que tenían que operarme y todo. Entonces, la verdad me operaron después de los Juegos Olímpicos, pero fue una etapa muy dura en mi vida donde yo quedé en el año 2000, a finales del 2012 y principios del 2013, yo no podía hablar, yo me quedé sin voz y de hecho hoy en día yo hablo porque tengo una prótesis en la garganta. Entonces tengo una prótesis para poder pronunciar bien las palabras. Entonces eso fue algo muy duro que me ha pasado. Y bueno, pues lesiones que siempre, nunca faltan las lesiones por el trabajo tan fuerte que hacemos. Entonces he tenido, mi última lesión la tuve el año pasado en el mes de octubre. Entonces que tuve un problema en el isquiotibial, entonces me quedé 3 semanas fuera
fuera de los entrenamientos, tratando de recuperarme y luego ya poco a poco irme recuperando de la lesión. Pues hasta el día de hoy todavía me molesta, pero creo que como atletas, la verdad uno se acostumbra al dolor, ¿verdad? Y trata la manera de sobrellevarlo y aguantar el dolor para poder llegar a los objetivos. También el año pasado fue un momento difícil, no solo para ti, sino que para cualquier deportista en cualquier disciplina deportiva que practique cualquier persona. Un año con poca actividad deportiva. ¿Cómo fue? ¿Cómo te adaptaste a esta situación y cómo se vive hoy en día? Bueno, sí, creo que la pandemia vino a concientizarnos a todos como seres humanos, a que nos demos cuenta lo vulnerables que somos ante la vida, ¿verdad? Es algo definitivamente muy difícil para todo el mundo y nosotros como deportistas pues no nos quedamos fuera. La verdad es de que teníamos planificada la competencia que era para clasificarnos para Juegos Olímpicos el año pasado y pues yo tenía como que estábamos como que pensando qué va a pasar con todo esto, la incertidumbre de que tal vez no íbamos a poder calificarnos, de que todo eso, pero sobre todo más allá de todo eso, yo me preocupaba mucho por o sea, lo que estaba pasando todo el mundo, pues, o sea, yo me preocupaba, pensaba si me puede dar a mí, a mi familia, a mis amigos, o sea, era una preocupación muy grande tanto en lo personal como en lo deportivo, pero creo que traté la manera de sobrellevarlo, cuidarme como hasta ahora, ¿verdad? Y pues entrenando en mi casa, me mantuve entrenando en mi casa y la verdad es de que creo que lo que me llevó a poder conseguir mi boleto para Juegos Olímpicos fue la disciplina que tuve todo el año pasado en mi casa, entrenando todos los días con lo que podía, en la caminadora, en mi casa, pues con lo poco que tenía para hacer fuerza. Creo que la disciplina es lo que me llevó a mantenerme para poder llegar en un buen nivel al resto de competencias que hemos tenido. Entonces, definitivamente muy difícil, pero a la vez un aprendizaje muy grande. Y retrocediendo un poquito en el tiempo, ¿te recordás cuál fue tu primera competencia ya a nivel profesional en la marcha? Fíjate que mi primera competencia yo la realicé en Polonia en el año 2011, pero realmente la competencia que más recuerdo fue mi segunda competencia internacional, que fue en Estados Unidos. Y te voy a contar por qué. Mi madre vive en Estados Unidos, entonces ella se fue cuando yo era muy pequeña. Entonces yo tenía muchos años de no ver a mi mamá y me envían precisamente al lugar donde mi mamá vive. Ahí cerca de ahí era la competencia internacional donde yo podía calificar en ese tiempo para Juegos Olímpicos de Londres. Entonces para mí fue un impacto porque el deporte me llevó a poder ver a alguien tan importante como es mi madre para mí. Entonces esa competencia definitivamente es una de las más importantes que recuerdo. Y contame, en ese viaje que tuviste el placer de conocer a tu madre y también buscar el pase a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en aquel entonces, ¿en ese momento dejaste algún hermano aquí en Guatemala? Sí, fíjate que nosotros somos 7 hermanos. Yo soy la tercera de ellos y mi madre pues tuvo que emigrar a Estados Unidos porque ella quedó viuda. Entonces tuvo que emigrar para poder sacarnos adelante, para poder ayudarnos económicamente. Realmente no podía ella aquí en Guatemala sacarnos adelante, entonces ella se fue a Estados Unidos. A raíz de que mi madre se va a Estados Unidos, yo dejo todo el deporte. Yo dejo el deporte y me dedico a estudiar y a trabajar y a cuidar a mis hermanos. Y no es hasta el 2011 que yo vuelvo al deporte. Yo regreso al deporte, ya yo estaba grande cuando inicié de nuevo en el deporte y específicamente en la marcha.
Ay, contame ahora que mencionas ese factor importante en tu vida, ¿cómo fue esa transición? Y si en algún momento pensaste en no volver a practicar esta disciplina deportiva. Fíjate que sí, yo recuerdo de que yo veía a otros atletas en la televisión, otros atletas que yo conocía que entrenaban conmigo o que eran mis rivales, y yo las veía sobresalir en el deporte internacionalmente y todo. Yo lloraba, yo decía, yo hablaba con Dios y yo le decía, ¿por qué yo no puedo estar ahí? Y así, o sea, yo me ponía muy triste. Sí pensé de que no iba a volver a este camino, pero ahí sí que Dios y Dios me puso de nuevo en este camino que creo que ha sido el camino que me ha dado mucha felicidad, me ha dado muchas cosas en mi vida. Cuando viene a Guatemala un entrenador cubano, él me recibí una llamada de él convocándome para que yo regresara a lo que es el deporte, porque él estaba consolidando a un grupo de atletas en ese tiempo, incluyendo Eric Barrón, Mirna Ortiz, Jamie Franco. Entonces también me convocó a mí, y ahí es como yo vuelvo a la marcha, muy incrédula de lo que podía pasar, porque yo acababa de tener a mi hijo y la verdad es que tenía como 200 libras de peso. Entonces era algo que yo pues no lo veía, no veía que yo tuviera futuro en esto, pero el entrenador me dio la oportunidad y poco a poco inicié, bajé de peso, empecé a tener un buen nivel, y para no hacerte la larga, a los 8 meses ya me había calificado para Juegos Olímpicos de Londres. Viene de ser complicado ser atleta, cuidar a tus hermanos y ahora a tu hijo también. Sí, la verdad es de que yo creo que lo que yo he tratado de hacer es como hacer un equilibrio con la relación con mi hijo, con mi familia. La verdad es de que siempre hay cosas que uno tiene que sacrificar, y en el deporte pues no es la excepción. Yo creo que todas las personas sacrificamos algo. Hay padres de familia que tienen que dejar a sus hijos y irse a otro país para poder sacarlos adelante. En mi caso, pues he dejado mucho tiempo a mi hijo, pero trato la manera de estar muy pendiente de él, me comunico con él. Ahora con la tecnología trato de estar en llamadas, así como esta llamada con él, platicando de todo sobre su día. Y cuando estoy con él, pues darle el mayor tiempo posible y sobre todo de calidad, dárselo y ponerle mucha atención en todo. Mi hijo me apoya demasiado, la verdad. Es un niño muy inteligente, y la última vez que yo me fui, mi objetivo era clasificar a Juegos Olímpicos, me dice, mami, yo sé que te vas a ir 2 meses, pero yo quiero que valga la pena. Yo quiero que valga la pena que te vayas y que valga la pena. Y cuando regreso me dice, valió la pena que te hayas ido, mami. Entonces mi hijo tiene 10 años, pero es muy inteligente y me apoya bastante, y yo trato la manera de hacer lo mejor posible las cosas. No soy perfecta, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo. ¿Cómo te sentiste en la competencia en Eslovaquia cuando lograste tu clasificación a tus terceros Juegos Olímpicos y ser una de las atletas con mayor participación en dichos Juegos, junto con Kevin Cordón, Emanuel Rodas y Juan Ignacio Megui? Sí, bueno, para clasificarte a unos Juegos Olímpicos no es que tú trabajes una semana o un mes para poder estar físicamente preparado. Es una preparación de años. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir de que son años de preparación. Hay atletas que se preparan toda su vida para poder calificar a Juegos Olímpicos y tal vez nunca lo logran. Pero en mi caso, pues he tenido la fortuna y la ayuda de Dios, de que me ha dado la fuerza y la capacidad de poder alcanzar las clasificaciones.
Específicamente tuve un campamento de preparación acá en Quetzaltenango, que actualmente estoy acá en Quetzaltenango. Tuvimos alrededor de un mes antes de la competencia, pero ya traíamos un proceso de entrenamiento, como te comenté, en mi casa, o sea, la preparación continuó y aparte los 3 años anteriores, pues traíamos una preparación rumbo a Tokio. Entonces, es una preparación dura que a mí me dicen, a veces me han preguntado cuánto tiempo entrena en la mañana, cuánto tiempo entrena en la tarde, y pues yo creo que un atleta de alto rendimiento prácticamente su vida es un entrenamiento, porque estás entrenando, cuando descansas es parte del entrenamiento, cuando te alimentas es parte de un entrenamiento, cuando trabajas mentalmente es parte de tu entrenamiento, y pues un porcentaje que es lo físico, ¿verdad? Pero yo te podría decir de que se trabaja todo el día tienes que estar cuidándote para poder alcanzar los objetivos. Fue algo muy bonito, que para muchos, por las marcas tan difíciles, yo creo que en los últimos 20 años, tal vez ahorita en el atletismo son las marcas más duras que han pedido. Entonces para muchos pues se veía imposible, pero en lo personal yo siempre confié en Dios, en mi entrenador, en la preparación que estaba llevando y sobre todo en la capacidad que Dios me ha dado para poder hacer las cosas. Entonces yo llevaba la convicción que lo podía conseguir, aunque los demás tal vez no confiaban mucho. Yo sí llevaba la convicción de que lo podíamos alcanzar, y te digo lo podíamos alcanzar porque mi hermano también lo logró en esta oportunidad, que es Luis Ángel. Entonces, gracias a Dios lo logramos y muy felices de poder alcanzarlo, trabajando muy fuerte siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿En qué se debe mejorar para mejorar las actuaciones tenidas en los pasados Juegos Olímpicos que has tenido participación? Bueno, yo personalmente he estado trabajando mucho lo espiritual, lo mental, que es muy importante en el deporte, y en cuanto a lo físico, creo que tengo un entrenador que tiene toda la capacidad y ha venido trabajando de una manera muy ordenada, y creo que vamos a llegar muy bien, voy a llegar muy bien a los Juegos Olímpicos. Tengo el objetivo de luchar por una medalla para Guatemala. Igual para muchos puede ser algo imposible, pero yo creo que para Dios y para mí y ya por Él no puede haber algo imposible. Entonces ese es mi objetivo, de poder ir a luchar por una medalla para Guatemala en los Juegos Olímpicos. Y pues todavía tengo un buen tiempo, aproximadamente 90 días, para poder seguir trabajando y afinando la técnica, la velocidad, la fuerza, tanto física como mental. Y contame un poquito de cómo es que se están preparando actualmente ya para afrontar estos Juegos Olímpicos, si qué campamentos se van a tomar, o las próximas competencias que se vienen antes de afrontar este máximo evento. Claro, pues fíjate, te cuento, yo en este momento me encuentro en Quetzaltenango realizando un campamento de preparación, porque tenemos una competencia que se realizará el 5 de junio en La Coruña, España. Entonces, esa competencia para algunos de mis compañeros es para poder clasificar a Juegos Olímpicos, y en mi caso pues es una competencia de preparación en donde voy a buscar mejorar mi marca personal y poder hacer un buen papel. Luego pues ya tendremos nuestro... está viendo el entrenador si hacemos otra competencia. Todavía por lo de la pandemia no te puedo asegurar, porque a veces cancelan las competencias o las cambian de fecha, entonces es algo complicado, pero están viendo si hay otra competencia, y si no pues ya empezamos nuestro campamento de preparación, que será en Francia, antes de Juegos Olímpicos. Luego, un tiempo antes de la competencia de Juegos Olímpicos, nos vamos ya al lugar de competición.
Y con esto finalizamos una emisión más del Tiempo Deportivo porque el deporte merece un tiempo. Y les dejamos a Mayra Herrera que nos tiene un mensaje por el Día de las Madres que se celebra este lunes. Y por supuesto agradecerle a Mayra Herrera por su tiempo y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Pues yo la verdad le quiero desear un feliz Día de la Madre a todas las mujeres de mi país y en general a todo el que me está escuchando. La verdad es de que creo de que las mujeres somos capaces de conseguir todo lo que queramos si de verdad nos planteamos los objetivos y trabajamos por ello. Entonces yo como madre les puedo decir de que he luchado por mis objetivos y los he alcanzado con la ayuda de Dios. Entonces yo les quiero mandar un fuerte abrazo y motivarlos a que sigan adelante y que sigan luchando por sus sueños y que trabajen duro para lograrlos. Antes de afrontar esta competencia. Claro que sí, a la orden, y muchísimas gracias por tu invitación, Pablo. Muchas gracias, te agradezco mucho la entrevista y espero que estés muy bien y siempre estamos en contacto.